Da mucho gusto darle la bienvenida al autor que tristemente está circulando en su versión PDF a través de todas las redes sociales, porque eso atenta contra los derechos de la autora y porque no gana un peso por cada volumen por PDF. Este libro va a influir en la forma en que no ha atacado adecuadamente la pandemia. El libro se llama Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México. Está editado por Planeta. Su autora es la doctora Lorian Jiménez Fidi, jefa del Laboratorio de Genética UNAM y doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard, que nos acompaña esta tarde. Hola, ¿cómo estás, Lorian? Muy bien, gracias, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Un privilegio estar en tu programa. Yo te he visto muy activa, te han estado invitando en muchos programas, has sido una voz de denuncia, pero además de una denuncia muy, muy bien fundada, porque nosotros opinamos, yo opino sobre lo que leo y llego a mis conclusiones, pero tú estudiaste todo esto. Y hablando antes de entrar al aire, te decía que yo también le perdí la confianza al señor López-Gatell desde el día que dijo que era muy bueno que se enfermaran de COVID todos los niños y que el presidente sería incapaz de infectar a alguien porque tenía fuerza moral. Pues curioso que toques justamente esas dos declaraciones. Yo comencé a seguir la pandemia desde el hogar, entonces pues esto es pues no es más a cazar microbios. Y los microbios pues son una admiración que tengo, pues si no, no me hubiera dedicado a esto, ¿no? Entonces la situación de las epidemias, he seguido cerca otras epidemias. Entonces, aquí en México, que han sido importantes, de cólera, de dengue, cuando el SARS, cuando el MERS y una serie de cosas, ¿no? Entonces, pero como que siempre tengo este tipo de eventos en el radar. Había mucho ruido desde hace años, ¿eh? Y estoy hablando desde, pues tal vez, principios de este siglo, ¿no? De que algún epidémico muy catastrófico podía venir. Todos los signos estaban ahí, ¿no? Entonces, cada vez que había algo como ébola, híjole, será, bueno, con COVID-19, cuando en China se empiezan plantar los focos rojos y en Taiwán, lo que para mí me hizo ver esto no es una epidemia común y corriente, algo muy grave está sucediendo, es cuando Taiwán tomó todas las medidas antes de que la OMS diera siquiera una declaración realmente contundente de que estaba ocurriendo algo muy grave. La presidenta de Taiwán, pues literalmente cerró fronteras, empezó a hacer tamizajes de toda la gente que entraba y salía de su país, no salía, que entraba a su país, a vigilar la movilidad interna en el país, a empezar a hacer pruebas, prepararse para lo peor. Y una persona así preparándose para lo peor es porque tenía información que le llevaba a suponer eso. Claro. Entonces yo empecé a seguir muy de cerca. Y desde luego, pues en México nos tardamos mucho en empezar a hablar, o bueno, en que en realidad se volviera tema para nosotros la cuestión de COVID-19. Inicialmente, y eso sí lo narro en el libro, inicialmente, pues bueno, nos pusieron a este hombre que parecía, pues, una buena forma de expresarse, la gente parecía entenderle, me refiero a López-Gatell, desde luego, ¿no? Claro. Entender lo que él decía, sus explicaciones, admiraban la forma de expresarse. Dije, esto está muy bien, qué bueno que pongan a alguien que pues tenga ese tipo de habilidades de comunicación y demás. Todas las credenciales, desde luego, sus títulos y demás, otras veces que pues él estuvo también en la Secretaría de Salud en administraciones previas, una serie de cosas, ¿no? Entonces, dije, bueno, nos va a ir bien, tenemos tiempo. No nos ha azotado mientras ya azotó en otras partes. Este hombre ya debe estar preparando toda una estrategia fenomenal para protegernos. Teníamos aprendizaje, que es lo más importante. En Italia, los italianos, pues el aprendizaje, ellos fueron los primeros realmente azotados de manera muy grave, ¿no? O sea, tenían muy poco aprendizaje. Ahora, después de sureste asiático, después de Europa,
aquí nosotros teníamos el privilegio de saber dónde estaba siendo manejado bien y cómo, dónde estaba siendo manejado mal y por qué. De ahí que pudimos perfectamente tomar esos aprendizajes y decir, evitar esto y seguir esto. Y tiempo, que el tiempo pues lo es todo, ¿verdad? Entonces, y este hombre se veía capaz y todo. Curioso que mencionas justamente esas dos declaraciones. Para mí, o sea, la epifanía de que aquí realmente nuestro escenario iba a ser catastrófico es ese primero que fue los niños en la escuela. Es mejor que se infecten 10 niños en lugar de 1, todavía mejor si se infectan 100. Estaba queriendo convencer a la población de un absurdo. Es decir, que las medidas epidemiológicas tenían más efectos si dejábamos a más gente contagiarse. Esto es un absurdo, porque el control epidemiológico de cualquier evento infeccioso de transmisión entre seres humanos, la regla número 1 es no dejes que se te contagien muchos porque se te va de las manos. Pero él piensa lo contrario. Sí, entonces había que preguntarse por qué. ¿Por qué piensa lo contrario? ¿No? Entonces, ¿verdad? Y entonces el de los niños sí dije, no, aquí, la verdad yo pensé al día siguiente va a estar así, toda la comunidad científica colgada de la lámpara pidiendo que lo destituyeran y haciendo un relajo. Y silencio absoluto, nadie dijo nada. Ese era el momento de alzar la voz, porque ahí no se había muerto gente. O sea, era poquísimo lo que había pasado en términos de la pandemia en nuestro país. Si ahí hubiéramos rectificado, toda esta historia se hubiera contado de otra manera. Pero ese silencio y esa de, bueno, total está muy guapo y el señor es muy sexy y no sé qué, y se hablaba de pura tontería. Es decir, se hablaba absolutamente de nimiedades. Cierto. Dije, al siguiente día o los 2 días, entonces se avienta ese de la fuerza moral, ¿no? Y para mí eso fue una epifanía. Dije, no, a ver, a mí no me importa. Si he tenido una obligación profesional en mi vida es esta. Voy a alzar la voz como miembro de la comunidad académica y científica y hacer ver que esto nos va a llevar a un escenario demasiado catastrófico, un escenario que México no quiere vivir. Entonces, ahí fue como empecé. A lo mejor el doctor López-Gatell ahora, pues no sé, ¿no? De no haber dicho esas dos cosas, tal vez yo me hubiera tardado más tiempo, no sé. O no, tal vez no hubiera tenido esa. En este programa también empezamos a decir qué le pasa a este hombre. Lo de los contagios de niños y la barrabasada de decir que el presidente era inmune y que no podía contagiar a nadie. Bueno, ahí está el ejemplo. Hoy el presidente no sabemos ni cómo está. No sabemos ni cómo está, exacto. Esa vez dijo, casi sería mejor que el presidente se infectara, porque así va a quedar inmune y ya nadie se va a tener que preocupar. No, dijo, porque así, como la mayoría de las personas, se va a recuperar espontáneamente, pero lo que dejaba ver ahí es que no entendía la enfermedad. Es decir, él estaba asumiendo, se van a morir muy pocos, no pasa nada, es como los daños colaterales que podemos... Así lo decía. Así lo decía. Que es como los daños colaterales con los que sí podemos lidiar, no pasa nada, que se mueran unos miles y total, pero no tenemos que gastar ni tiempo, ni dinero, ni esfuerzo, infraestructura, logística, nada. Y no tenemos que cambiar el plan de nadie. O sea, sigamos con nuestros planes normales y esto fue lo que él le pintó al presidente de la República. ¿Por qué hacemos algo si esta enfermedad finalmente va a cobrar menos vidas que una estación o sea, una temporada de influenza? Pues ya, eso pasa todos los años y nadie se escandaliza. Entonces, pues que se mueran esas personas, no pasa nada. Vamos a ser más listos que los demás. Ellos están cerrando fronteras, ellos están cerrando sus negocios, esto les va a pegar en la economía y nosotros, porque tenemos a don López-Gatell siendo más inteligente que todos los científicos epidemiológicos y médicos de todo el mundo, dijo, aquí nos vamos a ir por la inmunidad de rebaño, ¿verdad? No lo dijo con todas sus palabras, pero no hacía falta. Y aquí puede venir quien quiera de todo el mundo. Quiera. Y no lo checamos. ¡Viva México! Viva México, porque el virus no se puede detener. O sea, su argumento es, como no lo podemos detener, no hay que hacer nada para detenerlo. Pero aquí no es el todo o el nada. Lo mismo con las pruebas. ¿Para qué queremos contar a todos los enfermos si no los podemos contar a todos? Entonces su actitud es, como no podemos contar a todos, mejor no contemos a ninguno. Entonces, y lo mismo, pues no, el virus no se puede detener por las fronteras, cierto. Sí,
Sí, pero en lugar de tener los millones de infectados que tenemos ahora, los cientos de miles de muertos que tenemos ahora, ¿por qué no esto hubiera podido hacer algo pequeño como ha sido en Vietnam, en Taiwán, en Corea del Sur, en Australia, en Nueva Zelanda, y etcétera, 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 ¿no? Entonces, pues sí. Lorian, vamos a ir a unos mensajes, si me aguantas unos minutitos y regresamos, porque te quiero hacer una pregunta sobre las vacunas. No sabemos si se le compraron a Pfizer porque se niegan a mostrar los contratos. Ahora nos presumen que van a traer una vacuna rusa que nadie conoce bien sus resultados de la fase 3 de su estudio. O sea, como que si nos siguen diciendo mentiras. Es lo que me tiene un tanto preocupado. Vamos a los mensajes, regresamos con Lorian Jiménez Fibe. Me da mucho gusto tener el programa Lorian Jiménez Faibi, autora de Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México. Y si ustedes no conocen a la doctora, deberían escucharla, porque yo te veo en muchos programas, Lorian. Sí, tú y yo participamos en un programa hace como 2, 3 semanas. Una senadora de Morena que dice que es doctora, pero ha de ser doctora en artes ocultas, porque lo que platicaba, además mentía con un desparpajo terrible, pero en fin. Dime una cosa, las vacunas. Se sabe que la de Moderna y la de Pfizer funcionan bastante bien, al 90 y tantos %. Se sabe que la de AstraZeneca ya vendrá, ya tiene unos problemas, y es empresa británica, y los gringos como que no les gusta abrir la puerta a las farmacéuticas que no son estadounidenses, etcétera, pero ahí viene la de AstraZeneca. También se habla de que ya está muy avanzada la fase 3, que ya está dando a conocer algunos resultados de la de Johnson & Johnson, que será de una sola dosis. Pero ahora nos sale el presidente que, pese a que está muy enfermito, ayer tuvo una reunión muy feliz con el presidente de Rusia, el señor Putin, que al principio el señor Putin dijo que no se iba a poner la vacuna rusa. Pues ahora en Rusia están atrasadísimos en la aplicación de la vacuna y nos va a vender a México 20 millones de dosis cuando ni en Rusia se han vacunado. Entonces, pues me brinca, pero me brinca más que no se saben bien los resultados de la vacuna Sputnik 5. ¿Con qué confianza podemos dejar que nos la apliquen en México? Bueno, esto es un punto muy, muy preocupante. Necesitamos saber esto. Todas las vacunas que están aprobadas a la fecha están aprobadas únicamente para uso de emergencia, queriendo decir que ninguna tiene una aprobación general. O sea, de ahí que cuando se empieza a hablar de que sí, los empresarios la van a vender, las farmacias, que no sé qué, que quién la puede vender, se tiene una conversación fútil, porque realmente en este momento las farmacéuticas, porque las vacunas solo tienen autorización para uso de emergencia, pueden distribuirlas únicamente a los gobiernos de los países. Cuando vengan las autorizaciones completas, y si las farmacéuticas tienen la capacidad para producir suficientes vacunas para cubrir la demanda que les piden los gobiernos de los países y además empezar a vender al sector privado, lo van a poder hacer. En este momento no lo pueden hacer. Entonces, a ver, aquí pasa esto. Sí, efectivamente no tienen usos amplios, usos de emergencia nada más, sí, pero hay de autorizaciones a autorizaciones. Las autorizaciones, existen farmacéuticas muy serias que han llevado a cabo estudios de estudios desde preclínicos, fase 1, fase 2, fase 3, y ahora ya están siendo aplicadas, como Pfizer, como Moderna, como exactamente lo que señalaste, AstraZeneca, y próximamente vendrá la de Johnson & Johnson. La grandísima diferencia entre estas vacunas y la vacuna china, la de CanSino Bio, y la vacuna de la Sputnik 5 de los rusos, es lo siguiente, o sea, ambas, no se puede decir que sean vacunas que no sirvan. Lo que pasa es que no sabemos si sirven o no, porque no hay, es decir, en el sitio de la farmacéutica que produce la Sputnik 5, hay comunicados de prensa de la farmacéutica diciendo, nuestra vacuna tiene el 90 y tantos % de efectividad. No tenemos efectos secundarios, no, es una vacuna muy segura, muy efectiva. Está muy bien, les creemos si quieren, pero a ver, demuéstrenos que es así. ¿Dónde está el estudio? ¿Dónde se puede revisar qué hicieron? Porque también el señor Vladimir Putin
salió un día a decir, Rusia tiene la primera vacuna aprobada, cuando esa vacuna no había pasado de la fase 1. Y cuando se publicó la fase 2, nos enteramos que estaba basada en 79 personas. Que no es nada. Nada. Él dice que él, en su viaje a Argentina, los argentinos le dieron información privilegiada que nadie en el mundo ha podido ver y que él está convencido de que la Sputnik 5 funciona. El problema es que yo no le tengo confianza a López-Gatell. Es que la situación es esta, que no tendré, esto no tiene que ser un asunto de fe o de yo le creo o de tenerle confianza a nadie. Es decir, esto tiene que estar basado en evidencias científicas. Y entonces, pues hay que leer. AstraZeneca dice que tiene tal cosa, ¿dónde está el estudio? Ahí está el estudio, perfecto. Entonces la comunidad científica, la comunidad médica y la comunidad en general puede meterse a ver cuántos pacientes entraron al estudio, cuántos recibieron vacuna, cuántos placebo, cuántos efectos secundarios hubieron, cuántos contagios, en qué grupos de estudio. Es decir, se puede tener toda la información ahí. Entonces, y ya basado en eso, bueno, su conclusión es que tienen una efectividad de tanto, una seguridad de tanto, ok, pero ahí está el estudio. Ahora, cuando las vacunas no han pasado por el escrutinio científico, por un estudio, y esto se hace público, esto no puede estar basado así tras bambalinas. El presidente de Argentina me dijo, a ver, esto es un absurdo. ¿Por qué fue a Argentina a aprender de la vacuna rusa? Pues en dado caso, si quería aprender de la vacuna rusa, tal vez hubiera ido a Rusia, ¿verdad? Para que allá le explicaran algo sobre la vacuna. Pero esto que está haciendo el gobierno de Argentina... Lo que yo leí es que la vacuna rusa son 2 dosis, pero la segunda es diferente que la primera y que tienen muchos problemas de producción de la segunda dosis por problemas de inestabilidad de la fórmula. Entonces le mandaron los argentinos nomás la primera. Y creo que ya le están mandando la segunda, pero no hay garantía que sea la segunda, sino otra vez la primera. O sea, hay mucha opacidad alrededor de esta vacuna rusa. Y aquí lo que preocupa mucho es esto. Existen normas internacionales, consensos internacionales de cómo se aprueba un fármaco, una vacuna y cualquier sustancia o incluso pues equipos, no equipos, sino artefactos, vamos a decir implantes y cosas de este tipo. ¿Qué se requiere, ¿no?, para probar esto? ¿Qué normatividad, qué evidencias, qué escrutinio, cómo se hace, etcétera? Esto está muy bien sentado desde hace muchos años, ¿no? Es decir, ahorita, con la excusa de que nos está azotando la pandemia, si empezamos a cometer irresponsabilidades de aplicar, imagínense nada más, estaba hablando que iban a llegar 12 millones de dosis de la vacuna esta famosa rusa, no tenemos los estudios y que el presidente de Argentina diga misa, porque lo que necesitamos es tenerlo en papel. Enseñen el estudio y díganos cómo está el asunto, ¿no? O sea, esto de que tras bambalinas ellos platicaron, pues bien, gracias, ¿no? Pero, a ver, pásenlo por la comunidad científica para que podamos ver cómo funciona esta vacuna. Entonces, pero a ver, cuidado, aquí sí se podría estar cometiendo una falta realmente muy seria en la ética médica y científica que podría realmente marcar este tiempo, ¿no? Porque, cuidado, sin el escrutinio científico adecuado y las autorizaciones correctas que no son arbitrarias, o sea, Putin dice que ya tiene una vacuna, bien, gracias, señor Putin, o sea, hágalo por las vías como debe ser, ¿no? Claro. Entonces, se vacunan, ¿qué va a pasar? Vamos a vacunar a 12 millones de mexicanos con una vacuna para la cual no tenemos evidencias que sirve o no sirve. A ver, el problema es que tú dices se faltaría la ética. Pero como dice tu libro, la criminal gestión de la pandemia en México ha sido una gestión criminal y no nos debería sorprender que nos digan que ellos ya vieron y que funciona muy bien la Sputnik. ¿Por qué no? No, pues sí, es que pueden decir lo que quieran, pero necesitamos ver la evidencia científica. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y cuidado, porque imagínense pues si ahorita venimos hablando de criminal, imagínense inocular a 12 millones de personas con algo para que no ha sido demostrado su seguridad y su eficacia. Esto podría convertirse como en un hito del caos de la pandemia, ¿no? Yo creo que hay que tener mucho cuidado con esto. No es decir que la vacuna rusa no sirva. Podría servir, y podría servir mejor que otras. Tal vez sí. Y si es así, qué bueno.
y qué bueno que la tengamos en México. No es nada en contra de la vacuna rusa per se, es en contra de no generar las evidencias, no producir las evidencias con la transparencia que se requiere para una situación de esta naturaleza. Rusia Entonces, las evidencias sí vemos. Al 0.85% de su población. Y yo soy desconfiado, digo, si no ha podido vacunar a su población, ¿cómo ofrece 20 millones de dosis a México si esas dosis las necesitarían los rusos? Correcto. No entiendo. Hay algo, pues sí. ¿Y por qué? ¿Y por qué hemos de ser? Es decir, ¿por qué si esto es tan a todo dar, la vacuna rusa, por qué los países europeos no están yéndose por la misma vacuna? ¿Por qué Estados Unidos y Canadá no lo están haciendo? ¿Por qué en Asia no lo están haciendo? O sea, ¿por qué tiene que ser esta cosa oculta como que Cuba, Venezuela, Argentina y México van a hacer esto? O sea, es como, ¿por qué? Es decir, si en realidad se tiene una vacuna que es efectiva, que es segura y hay disponibilidad para generar millones de dosis, pues habría mucha gente tocando esa puerta, ¿verdad? Queriendo esa vacuna. ¿Y por qué nada más somos nosotros? Yo creo que ahí hay mucho que hay que tener cuidado con eso, sí. Al ritmo que están vacunándonos, de acuerdo a una página en el internet que se llama COVIDax Live, para cuando vacunen a todos en México, 2 dosis al 70% de la población, va a ser el 29 de octubre de 2069, porque van muy lentos. Y hay que recordar que nos han dicho que para fines de enero ya tendrían como 3 millones de personas vacunadas. Y han vacunado hasta el momento pues a muy pocas personas. Aquí tenía yo el dato, pero ya no sé dónde lo dejé. ¿Eres optimista hacia el futuro en esta acción contra la pandemia, Lorian? Pues me gustaría poder ser optimista, pero yo más bien soy más realista que otra cosa y no creo que haya razones para ser optimistas. Es decir, nuestra vacunación va muy lenta, están pasando muchas cosas que son muy importantes. Creo que en este momento vamos a entrar en el segundo capítulo de la pandemia, que es originada por la propagación de las variantes más contagiosas del virus. Cuidado, este virus está mutando, está evolucionando, cambiando. Ahorita se ha vuelto más contagioso. Nada nos garantiza que no se vuelva también más virulento, que no escape a las vacunas y que no empiece a infectar animales, es decir, que podamos tener animales que se vuelvan vectores de infección para el ser humano. Todo esto es una posibilidad. Entonces, ahorita más que nunca apremia. ¿Por qué está pasando todo esto? Porque hay países como México, Brasil y Estados Unidos que han sido tan irresponsables que no han detenido la propagación de los contagios. Gobiernos populistas. Lorian, te voy a tener que decir adiós con todo el dolor de mi corazón. Te mando un beso, gracias por acompañarnos esta tarde y éxito con tu libro. Muchísimas gracias, al contrario, gracias por la invitación. Pronto. Sí, desde luego, con muchísimo gusto. Jiménez Fidi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard, y además autora de Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México, editado por Planeta. Vale la pena leerlo. Léanlo y aprendan.